que un hombre puede tener obteniendo la paz. El mundo no tiene paz, pero Cristo es el dador de la paz. Obteniendo la seguridad de caminar por la senda verdadera. Cristo es el camino, Él es la verdad, Cristo es la vida, Él es el medio glorioso. Es como la barquilla, es como, ¿qué le digo? El jet de salvación, el medio por el cual seremos elevados a las partes más altas, dejando la tierra, desde luego descendiendo nuevamente para compartir con el gran rey aquí en la tierra el reino milenial, como cooperantes en la obra de Dios, como embajadores, como reyes y sacerdotes, dice la Biblia. Disfrutaremos de la grandeza de ese poder. Entonces, mientras tanto vivimos aquí, honremos a nuestro Dios, dándole la gloria por ese gran privilegio de haber sido salvos, de haber recibido el perdón de pecado. Muchos no creen. En algunas iglesias dicen, bueno, ya no están en la tierra. No, aquí estamos peregrinando. Son del mundo, pero no están en el mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo, perdón. Estamos aquí en esta tierra, pero no somos del mundo, pertenecemos al reino de Cristo. Pertenecemos al reino celestial, pertenecemos a la familia del cielo, pertenecemos a la familia de Dios. Vale la pena mantenernos con esa visión. Vale la pena venir a los pies de Cristo, dejar de pecar, dejar lo malo y una vez que entramos al Señor empezar a vivir. Mire la infidelidad. Hemos hablado de la infidelidad del hombre con Dios. ¿Cuándo somos infieles a Dios? Cuando decimos que somos hijos de Dios y lo traicionamos haciendo lo malo. Lo traicionamos desobedeciendo la palabra. Es como la esposa, el esposo que es infiel. Tiene apariencia de fidelidad, pero en lo interno es un hombre infiel, es una mujer infiel. Infiel a su cónyuge, infiel a su pareja. Entonces, la apariencia parece de un hombre fiel, la apariencia parece de una mujer fiel, pero ha quebrantado los lazos de fidelidad, se quebrantan en la vida. Entonces, nosotros aprendemos a vivir delante de Dios. Somos fieles a Dios, vamos a ser fieles a la esposa, vamos a ser fieles al esposo, vamos a ser fieles a la iglesia, vamos a ser fieles a la familia. Cuando verdaderamente hemos alcanzado el más alto nivel de poseer a Cristo en nuestros corazones, de ser nosotros un vaso por medio del cual Dios lo utiliza para derramar bendiciones sobre la raza humana. Entonces Dios, usando su vida, hermana, hermano, recuerde que es un instrumento en las manos de Dios. No para hacer ni decir lo que queremos, sino para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y Dios quiere que hagamos su voluntad, que le amemos con todo el corazón, que le amemos con toda el alma, que le amemos con todas nuestras fuerzas, que amemos a Dios como nuestro único medio de rescate, salvación de esta condenada generación, de esta, diríamos, maldita generación. Es decir, porque habla en esos términos, porque el hombre está condenado, está maldito al lago de fuego. La única manera de dejar la maldición de la condenación es recibiendo a Cristo como un Salvador personal. De lo contrario, usted está condenado, está maldito para el lago de fuego. Entonces Dios quiere liberarlo de ahí. Dios quiere que usted se vuelva de ahí, que usted se arrepienta de su pecado, que usted se vuelva, que se vuelva a su esposo, que se vuelva a su esposa, que se vuelva a su familia. Los placeres del mundo parecen sabrosos, pero son malos. Usted puede dejar a su esposa
ya vieja y hallar una joven y disfrutar de la vida. Pero esa es una condenación. Esa es una maldición. Esa no es una bendición. Es una desgracia. Es una desgracia la que usted ha adquirido. Es una desgracia el tener un corazón infiel, el ser perverso en la vida. Dios quiere librarnos de esa perversidad. Dios quiere librarnos de esa condenación. Dios quiere librarnos de la maldad. Qué lindo es verdaderamente si acudimos a Dios. Aquí en esta tarde leemos en Hechos capítulo 14. Y aconteció en Iconio que entrado juntamente en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y ancianos y griegos. Oiga, llegó una gran multitud, llegaron a los pies del Señor, grandes multitudes, viniendo a los pies de Jesucristo, recibiendo esa gran bendición. Y dice aquí la palabra: entrados juntamente en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó una grande multitud de judíos y asimismo de griegos, de judíos y griegos. Dice aquí una grande multitud. Yo quiero que sepa usted en esta tarde que la Biblia es la palabra infalible de Dios. Es la palabra que no tuerce, que no engaña, que no miente. Y aquí dice una gran multitud. Oiga, dice: y entrado juntamente en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó una grande multitud de judíos y asimismo de griegos. Qué lindo es, hermano. Estos hombres nos retan a la inspiración divina. Estaban conectados con Dios, estaban poseídos del amor de Dios, que cuando hablaron ellos de tal manera la palabra, que las multitudes se abocaron a los pies de Cristo, creyeron en la palabra, creyeron en el mensaje de redención, creyeron en el gran medio de salvación. Qué linda es la palabra, qué bella es la palabra de Dios. Es solemne verdaderamente disfrutar de esta palabra. ¿Es posible que hoy pueda acontecer eso? Claro, sí puede. Si tan solo nos volvemos al Señor a buscarle, día y noche conectados con Él. En los tiempos de ocio no buscamos distracciones en esta vida, no buscamos manera de entretenernos, buscamos la manera de mantenernos más cerca, lo más cerca posible del Señor, oír su voz, recibir su mandato e ir en busca del perdido, de recorrer el mundo con la palabra, llevando el mensaje de advertencia, el mensaje de redención, el mensaje en el cual Dios está llamando al hombre y está con sus manos extendidas para recibir a cuantos vengan a Él. Dijo un pensador que al estar con la mano extendida era una demostración que tenía lugar para cuantos vengan a Él, para todos. Si en esta tarde todo el mundo se convirtiera, habría una gran transformación. Pero los hombres oyeron la palabra y la desobedecieron. Los hombres no quisieron hacer caso de la palabra, no quisieron venir a los pies de Cristo. Dios ha llamado, dice tocante al pueblo de Israel, envió profetas, envió mensajeros, jueces. Siempre Dios estuvo advirtiendo a ellos a volverse. Mandó atalayas sobre ellos diciendo: volveos, volveos a mí. Cuando Efraín era muchacho, yo lo amé, pero tanto más los amaba, tanto más se alejaban de mí. Qué triste condición la del hombre, qué triste condición del ser humano,
Entre más oye la palabra, más lejos de Dios. Entre más oye la palabra, más infiel. Que debía ser al contrario. Porque el hombre no escucha la voz de Dios. Oye los sonidos del mensaje de la palabra de Dios. Pero no hay una palabra que le toque. No es redarguido el hombre porque endurece el corazón. Dijo el Señor, este pueblo es como el áspid, sordo, que por hábil que sea el encantador no lo puede encantar, es que es sordo. Ese si agarra un áspid los va a morder a los grandes magos, a los que adormecen las serpientes, que las encantan. Pueden hacer con un devanador, con un coral, creo yo, no sé, pero con esta cobra, encantar las serpientes. Pero el áspid no lo pueden encantar. Así se vuelve el pueblo de Dios endurecido, sordos a la palabra de Dios. Decía mi papá, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Es cierto, no hay peor sordo que el que no quiere oír. No hay peor ciego que el que no quiere ver la realidad de la vida, que está confundido y engañado. Estos hombres, Pablo y Bernabé, dice, entrando a la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó gran multitud de judíos y asimismo de griegos, no solo de una nación, griegos y judíos convertidos al Cristo vivo y resucitado, a quien esperamos encontrarnos un día en los aires con Él. Un día vendrá por nosotros, un día vendrá, arrebatará la iglesia como un relámpago. Desapareceremos de la tierra. Los hombres quedarán preguntando si hoy fuera el día y llenamos los requisitos para irnos a la presencia de Dios. Esta emisora quedaría callada, porque de aquí seríamos suspendidos. No tendríamos que salir a la puerta como cuando vamos a agarrar el mototaxi. Tengo que salir de aquí y agarrarlo afuera. No, de aquí mismo saldría. Aunque esto tiene una terraza, no impediría para que yo pueda salir de aquí, juntarme con los fieles, redimidos, ser arrebatado juntamente con ellos. Entonces el gran mensaje es que el hombre se prepare para ese día. Prepararnos para el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Estar preparados aquí para hablar con denuedo la palabra de Dios. Que no hablemos como que si estuviéramos cerrada la boca. Dice la palabra de Dios que anunciemos a los cuatro vientos la maldad de Israel. En este tiempo debería pronunciar a los cuatro vientos la maldad de todos los que han desobedecido a la palabra de Dios. Un día recibirán su recompensa. Será horrible. Dirán Malaya, pero será demasiado tarde. Desearán una oportunidad de arrepentimiento, no la habrá. Habrán perdido el tiempo. ¿Qué me inspira a saber de la vida de estos hombres, siervos de Dios, de Pablo y Bernabé? Cómo vivían en contacto con Dios a través de la oración. Eran usados por el Espíritu Santo para predicar la palabra, para no estar encogidos, para anunciar el mensaje de poder, para anunciar el mensaje de salvación. Oiga, cuando hay avivamiento en la vida del hombre, hay acontecimientos adversos. Nos dice la palabra en el versículo 2. Y los judíos que fueron incrédulos, los que no creyeron, incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Oiga, dice que incitaron, corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Estos son engañadores, estos son vividores, estos que han venido aquí son vividores. Estos son mentirosos, estos son fariseos, estos son anticuados, corrompiendo los ánimos de los siervos de Dios, corrompiendo los ánimos de los que habían creído, de aquellos que venían al Señor. Los celos de los religiosos son diabólicos, son malos. Los celos de los hombres son satánicos.
Nosotros no debemos de considerarlo celo. Debemos de mantenernos viendo al Señor, haciendo su voluntad, corrigiendo el malestar de nuestra vida, viviendo como verdaderos instrumentos, hijos de Dios, sin crimen, sin maldad, sin perversidad. Pero estos individuos, más los judíos que fueron incrédulos, los que no creen, los desobedientes, los que tienen los oídos tapados, incitaron a corromper los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo eso, se tuvieron ahí mucho tiempo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, dando que señales y milagros fuesen hechos por las manos de ellos. Qué lindo es cuando estamos del lado de Dios. Puede haber una horrible oposición, pero ¿sabe qué? Dios estará bendiciendo a su pueblo. Dice aquí la palabra, con todo eso se detuvieron ahí mucho tiempo, confiados en el Señor. Es ahí la confianza. Servimos al Señor. No podemos tener ninguna otra confianza, sino que nuestra confianza es que Cristo respaldará nuestra vida porque somos servidores de Él. Que Cristo va a fortalecer nuestras vidas. Que Cristo nos dará bendiciones grandes de lo alto. Que seremos corroborados, que seremos fortalecidos, que seremos protegidos, que seremos guiados para Él, para anunciar continuamente el mensaje de paz y de amor. Dice algunos nombres, si usted no predica el mensaje de amor, el mensaje de paz y de amor es el mensaje que dice la verdad, que llama al hombre al arrepentimiento. Le está hablando con amor y le predica la verdad porque lo ama. Cuando usted no dice la verdad y permite que la iglesia viva desordenadamente, no diga que los ama. Ni usted se ama, ni usted se ama, por erudito que sea, por estudioso que sea, no se ama. No ama al mundo, no ama a las personas, porque permite que las personas acerquen al Señor y no tienen ningún cambio, siguen viviendo de la misma manera. Mire, pero es que si uno les enseña se van. Eso no es problema, no es problema suyo, no es problema mío. Es problema de la persona que no entiende, que no quiere cambiar, que no quiere obedecer. Cuando una persona es reclutada, llevada al ejército, se le olvida, y si ahí no le olvida, tiene que hacerle olvidar que en la vida era un absoluto. Era un absoluto. Yo recuerdo que cuando me reclutaron, llegó un sargento con una lata de chinola y un cepillo, me lustrarme las botas, me dijo. Y yo me puse a lustrarlas. Y después lloré. ¿Sabe por qué lloré? Mi papá me decía, anda, tráeme el caballo. Ay, no voy. No iba. Le desobedecía. No le obedecía. Pero allá tenía que atenderle a un hombre rústico, horrible. Lustrarme las botas. Y había que dejárselas, que era un espejo. Le falta. Qué cosa, ¿verdad? Usted tiene que, ahí le enseñan la disciplina. Lo corrigen. Va aprendiendo uno a someterse. Pero ahí se somete por la fuerza. Dios no somete a nadie por la fuerza. Dios nos llama que vengamos en pos de Él. Dice, si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. La cruz del sufrimiento. El hombre quiere tomar una cruz de placer, una cruz que no pese. La cruz es pesada.
Hay que enfrentar las dificultades de la vida para poder servir al Señor. Mire aquí la gran oposición, pero estos varones se mantuvieron confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Es Dios que se encarga de bendecir y dar la gracia, dando testimonio que esta es la palabra de Dios, que es la palabra infalible, que es la palabra bella y hermosa. Qué lindo, mi amado hermano. Dice, dando testimonio a la palabra de su gracia, dando que señales y milagros fuesen hechos por las manos de ellos. Mas el vulgo de la ciudad estaba dividido. Unos eran con los judíos y otros con los apóstoles. Oiga, el evangelio trae división, aún en la familia. Unos están de acuerdo con uno, pero otros están en contra. Mire, los hijos no le creen al papá. No le creen. Si creyeran, no harían lo malo, no se comportarían con lo malo, harían lo bueno. Qué pesar que habiendo sido enseñados en la palabra se corrompen, porque es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Es más fácil ser infiel que ser fiel. Es más fácil corromper el alma en los placeres de la vida que disfrutar de los sufrimientos de Cristo, de los padecimientos de nuestro Señor, y cargar la cruz del vituperio, y sufrir juntamente con el Señor los vejámenes de la vida y empezar en una nueva era viviendo. No importa los tormentos, no importa las aflicciones, no importa los sufrimientos, no importa nada de eso. Muy pronto nosotros habremos escalado el más alto Edén, donde ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, donde disfrutaremos del gozo y de la paz de Dios, donde disfrutaremos de la sonrisa y la misericordia de Dios, donde disfrutaremos el compañerismo con los ángeles, con los apóstoles y con todos aquellos santos hombres que vivieron desde la antigüedad y que permanecieron fieles en el camino de Dios. Seremos un solo pueblo, un solo núcleo abrazado, diciendo: valió la pena haberle sido fiel a Dios. Pero los que se fueron al infierno, diría: qué lástima no haber sido fiel a Dios. Qué vergüenza, teniendo la oportunidad de ser fiel a Dios, no le fuimos. Van a llorar y van a lamentar por los siglos de los siglos. Ya no habrá remedio para sus vidas. Ya no, ahí no hay, cuando la persona sale bajo fianza, ahí ya no hay fianza. No hay ni abogado ni nadie que lo pueda fiar. Está excluido del reino de Dios. Ha recibido la condenación eterna. Está ahí en ese lugar maldito por la eternidad. Eso es lo que usted acarreó en su desobediencia. No importa que haya oposición. Dice la palabra que el vulgo estaba dividido, unos con los judíos, otros con los apóstoles. Y haciendo impetuo los judíos y los gentiles juntamente con sus príncipes para afrentarlos y apedrearlos. Oiga, los afrentaron a los predicadores del evangelio y los apedrearon. Hemos venido viendo desde el primer capítulo de este libro todos los acontecimientos de la iglesia. Dios permita y nos dé el privilegio un día de hacer un recorrido ya sintetizado, pueden explicar. Hoy vamos leyendo la Biblia porque es la palabra de Dios y hay que leerla. Si el mundo no la lee, hay que enseñarle a oír la palabra de Dios. Y dice: y haciendo impetuo en los judíos y los gentiles juntamente con sus príncipes para afrentarlos y apedrearlos. Y habiendo entendido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades Licaonia, y por toda la tierra alrededor. Oiga, y allí predicaban el evangelio. Ellos se fueron de Iconio a estos lugares, pero ¿qué me llena a mí de bendición? Y ahí predicaban la palabra.
Ahí predicaban el evangelio. Si lo sacan de Jesús de Otoro, vaya, para poner un ejemplo, aquí no hay persecución de esa índole. Es la persecución mediática la que usted puede recibir aquí. Pero, amigos, a donde vaya, ahí predicaban la palabra. Fueron a San Isidro y ahí predicaron la palabra. Llegaron a Yamaranguila y ahí predicaron la palabra. Llegaron a Oloas y ahí predicaban la palabra. Llegaron a Santa Bárbara y predicaban la palabra. No importa dónde vaya. Dice la Biblia aquí claramente. Y cuando ellos entendieron que hablaban de apedrearlos, de afrentarlos, se fueron de ahí y por toda la tierra alrededor. Y ahí predicaban el evangelio. El evangelio de Dios, el evangelio del cielo, el evangelio de Cristo. Hace años, cuando todavía estaba en la iglesia de santidad, vino un movimiento que venía de Guatemala y me dijo: la doctrina que yo predico viene de Guatemala, me dijo. Como quien dice, ustedes están atrasados en Honduras y peor en Jesús de Otoro. Y yo le digo, no me llega toda falsedad, todo el engaño que traían. La doctrina que yo predico viene del cielo. Vino a nosotros de los Estados Unidos, pero ellos no la hallaron en la orilla del mar, no la hallaron en las montañas ni en el desierto. Vino del cielo. Fue anunciada la palabra y se ha ido predicando boca a boca. El evangelio se ha expandido por todo Centro y Latinoamérica, por todo Suramérica, por todo Norteamérica y por toda Europa, por toda España y por todos lados. La palabra de Dios ha sido predicada. Debemos nosotros seguir predicando la palabra que Dios nos ha dado, para que anunciemos su evangelio, para que anunciemos ese nombre precioso, Cristo, el amado Jesús, el que conoce los sufrimientos del corazón de su vida, el que tiene compasión de nosotros, el que nos ayuda cada día, el que nos da las fuerzas para predicar, para hablar de su nombre, donde no permite que el diablo nos desvíe, que nos confunda, sino que llenos del Espíritu Santo, poseído, nos va a ayudar en las buenas y las malas. Nos ha tocado predicar el evangelio en tiempos de bonanza, en tiempos buenos, pero en tiempos de duras pruebas hemos predicado el evangelio. Una vez, pasando pruebas y de rodillas, me dijo el diablo: ¿y pensás seguir predicando el evangelio así? Sí, le dije. Dios me llamó a mí, no llamó a mi familia para predicar, me llamó a mí a serle testigo, a dar testimonio de Él, a no avergonzarme de su nombre. Que venga lo que venga, cueste lo que cueste, yo voy a seguir a Cristo. Venga lo que venga, cueste lo que cueste, yo voy a servir a Cristo. Venga lo que venga, cueste lo que cueste, yo quiero ser fiel a Él. Yo quiero ser fiel al Señor. Yo quiero serle fiel a Él. Yo quiero permanecer en su camino. Yo no estoy buscando aquí la gloria de este mundo. No estoy buscando las ofertas y regalos de este mundo. Estoy buscando la gloria de Dios. Qué lindo es. Qué linda esta palabra. Y dice aquí la palabra: y un hombre de Listra, impotente de los pies, estaba sentado cojo desde el vientre de su madre, que jamás había andado. Y este oyó hablar a Pablo, el cual, como puso los ojos en él y vio que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y saltó y anduvo. Estos hombres no eran medias tintas. Estos no eran ningunos fanáticos. Ellos disfrutaban del amparo y el poder de Dios. Ellos disfrutaban del apoyo y de la grandeza de Dios.
ellos disfrutaban de la misericordia de Dios. La mano de Dios era con ellos. Sea con nosotros la mano de Dios para poderle servir, para poder ayudar a las necesidades del mundo. Estos no cerraron los ojos ante las necesidades de este hombre. Cuando dice la palabra, este oyó hablar a Pablo, el cual, como puso los ojos en él, vio que tenía fe para ser sano, y dijo a gran voz, no dijo ahí callado, a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y saltó y anduvo. Qué lindo. Yo quiero continuar mañana con este relato. Quiero dejarlo aquí, pero yo quiero animarle. Predique a Cristo. Es que usted no sabe los problemas que tengo. Pero si usted apoya más los problemas que a la presencia de Dios, nunca va a hacer nada. Súbase encima de sus problemas, que le sirvan de carroza, que le sirvan de un medio de transporte. Los problemas no los lleve encima, montes en ellos. Pero es que usted no se imagina. Pues si los problemas son problemas, las dificultades son dificultades y nos afectan a todos, todos. En los problemas morales, espirituales, económicos, materiales, problemas de toda índole. Imagínense que la gente en el gobierno, las elecciones son carísimas y el pueblo sigue pobre. Son caras, gastan millones y millones. ¿Y qué le dan a los de las aldeas que vienen a los pueblos? Unas burras con frijoles y arroz. Y ahí gastan millones. Y no le dan a todos, sino a los que vienen de afuera. El transporte y todo, gastan millones. Y el pueblo sigue empobrecido. Para servir a Cristo no hay que gastar. Solo los grandes predicadores, el jet y todo lo que gastan. No. Por eso Dios nos puso en cada lugar. No necesitamos que venga de China, ni de Estados Unidos, ni de ningún otro lado un predicador. No los menospreciamos, pero que prediquen en su lugar. Y eso que van a gastar en transporte o que se lo van a cobrar a la iglesia por los viajes, debía servir para ayudar a las necesidades de los creyentes pobres, de las comunidades. Debía ser así. Miren los discípulos cómo caminaban. Y allá andaban recogiendo ofrendas para ayudar a los pobres de Jerusalén. Qué linda la vida de estos varones. Qué linda la vida de los hombres de Dios. Es una belleza. Es maravilloso. Es hermoso servir a Dios. Yo evangelicé casi todo el departamento de Intibucá sin dinero. Evangelicé el departamento de Lempira casi todo sin dinero. Allá en Lempira lo que usaba era un caballo. Y allá donde llegaba, después de 12 horas de camino al lugar que iba, estaba una semana, mi caballo era recuperado, pero todos los días le daba maíz, le daba maicillo, lo alimentaba, porque era mi transporte de grandes jornadas, lo que gastaba en la comida del animal, comprando medidas de maíz para darle. No gastaba millones. Y no era que me daba los recursos de alguna denominación, sino que los recibía de lo que Dios me daba para mi transporte. Estos no se conforman a los grandotes que han torcido la palabra. De gracia recibiste, de gracia da. Pero tenemos necesidad. Yo fui a predicar al Chimizal, a las orillas de la carretera que va para Congolón, sobre las montañas de Arandique, Lempira. Está bien distante. De ahí salí a pie después de predicar el último culto. Dios nos bendijo esa noche, aceptaron como 40 personas en el último mensaje. Y me despedí del pastor, de los hermanos, y salí en compañía de unos que iban a caminar como 2 horas. Y yo caminé con ellos para ir a dormir ahí. A las 5 de la mañana esperando carro, nunca pasó un carro. Me vine a pie hasta San Juan y nunca me alcanzó un carro.
Caminé de las 7 de la mañana hasta como las 10 de la mañana. Antes de llegar a San Juan me alcanzó un carro que me trajo a La Esperanza. ¿Sabe con cuánto venía en la bolsa? Con 10 lempiras. Y cuando el Señor me cobró, le dije yo, ¿cuánto vale? 10 lempiras. Cóbreme menos, le dije yo. ¿Carro es mío? Sí, le dije, le di los 10 lempiras. Yo quedé así. Fui a buscar la manera de venirme, pero quedé con los brazos cruzados. No traí otros 5. Después me volvieron a llevar a predicar ahí. Y volví a ir. Es que voy a ir ahí, no me dieron ni para el pasaje, ni para un almuerzo, ni para el desayuno. Dios nos mandó a predicar. Qué lindo, yo le doy gracias a Dios y le doy la gloria a Dios. No me vine murmurando porque no me dieron nada. No me dieron una ofrendita, no me dieron nada. Pero aquí estoy, estimados amigos y hermanos. A nosotros no nos dan dinero por predicar aquí en la radio. Algunos de repente nos dan una ofrenda. Que Dios los bendiga y los ayude. Pero no tenemos un salario por venir a predicar aquí. Es de gracia. Los hermanos sostienen, la iglesia sostiene el programa. Nosotros lo sostuvimos por 2 años por la familia y la pandemia. Y este año, a partir del mes pasado, empezó la iglesia a cubrir los gastos nuevamente. Doy la gloria a Dios. Porque no venimos aquí a perder el tiempo, venimos a decirle que Dios le ama. Venimos a predicarle la palabra. Venimos a anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Usted por qué tiene que gastar millones para predicar la Biblia? Está bien si usted hace una colecta para comprar Biblias, para repartir a los que no tienen. Allá en el departamento de Lempira estaban unos misioneros con todos sus hijos, como 7 o 8 hijos, y se esparcían de 2 en 2 por las montañas cargados de Biblias. Yo no sé cuántas Biblias llevaba cada uno, y 50, no recuerdo, pero sí, era una carga que llevaban. Se metieron en todos los lugares recónditos de Lempira repartiendo Biblias. Alguien tuvo que comprarlas y ellos las repartían. Qué lindo ministerio de estos varones. Fueron a lugares donde yo anduve. Ellos llegaron también a entregar Biblias. Dormían donde había lugar en los corredores de las casas. No tenían privilegios para dormir. No tenían privilegios, no andaban dinero para irse a meter a los comedores. Algunos hermanos les regalaban comida y decía, qué bendición. Una vez uno de ellos en San Isidro, una hermana nos invitó a comer huevito picado con frijoles. Vicente, este es un regalo de Dios, qué bendición. Y usted con huevito y frijoles parados, no tiene contento. Dios nos ayude, Dios nos ilumine, Dios bendiga a Honduras, Dios bendiga a Jesús de Otoro, Dios bendiga a las naciones del mundo, a los gobiernos, y que un día se vuelvan a Cristo. Dios bendiga a nuestros gobernantes y un día puedan encontrar a Cristo y se vengan a los pies de Él y se humillen delante de Dios. Hermanos, sirvamos a Dios con inteligencia. Seamos fieles a Dios. Amigo, abra su corazón y reciba a Cristo como un Salvador personal. Abra su corazón y reciba al Señor como el único medio verdadero. No hay otro escape. Solo Cristo perdona. Solo Él es el camino. Solo Él es el buen pastor. Solo Él es la sal. Solo Él es la luz. Él es Dios llamándolo al arrepentimiento. Él quiere compartir con usted, amigo. Él quiere compartir su amor. Él quiere ayudarlo. Él quiere dotarlo del poder del Espíritu Santo para que usted goce de la integridad con Dios. Lo invito a recibir a Cristo. No hay otro medio, solo Cristo. Ojalá podamos tener noticias un día de que usted vino a los pies de Jesucristo. Reciba a Cristo como su Salvador personal. No hay otro medio. Yo quiero invitar a los hermanos a tener temor de Dios, a vivir en el respeto de Dios, en guardar su palabra, en obedecer estas escrituras.
en obedecer esta bella palabra. Toda ella está llena de la inspiración divina. Es la dulce palabra de Dios. Es la palabra que nos enseña de Dios, que aprendemos de Dios. ¿Te quieres saber de Dios? No son los sueños, amigo. Son la palabra de Dios. Ahí nos revela el Espíritu Santo, nos da la revelación de las Sagradas Escrituras. No busque otro intérprete. El intérprete de la Biblia es el Espíritu Santo. Que si usted es reverente a Él y es obediente a Él, y si usted ama al poder del Espíritu Santo, Él le va a enseñar, Él le va a guiar, Él le va a dar la sabiduría para predicar la palabra. Quiero invitar a los hermanos a acercarse a Dios y a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios les bendiga. Fundamento